Gente, la saga Fate de siempre ha sido de mis favoritas. Adoro todo lo que saca esta franquicia y he visto todos los animes que llevan su nombre. Pero hace poco se me vino cierto pensamiento a la cabeza. ¿Cómo es posible que pueda proclamar con tanta certeza que me encanta la franquicia cuando de todas las obras animadas que ha hecho, solo una me gusta realmente y se la recomendaría a todos? O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que nos gusta una saga de series cuando el 80% de estas series acaban siendo mediocres cuanto menos? Pues eso es lo que vengo a explicaros hoy. ¿Cuáles son las razones detrás de que Fate me guste tanto como franquicia, independientemente de sus obras individuales? En primer lugar, debemos de tener claro sobre qué estamos hablando, pues cuando hablamos de la saga Fate en el anime, entrarían las siguientes obras: Fate Zero, Fate Stay Night, su película, el arco Unlimited Blade Works en formato TV, la en marcha saga de películas Heaven's Feel, Fate Apocrypha, Fate Extra Last Encore, la OVA de Fate Grand Order, Fate Prototype, todas las temporadas y OVAs de Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, así como su película, Carnival Phantasm, Emiya-san Chi-Kyo no Gohan y algún que otro spin-off corto. De todas estas obras, realmente me ha gustado solamente una por puro mérito propio. Otras pocas me han gustado debido a referencias internas que has de pillar para poder disfrutarlas al máximo. Y el resto, ignorando alguna que otra escena o referencia, me han parecido cuanto menos mediocres. Sin embargo, si algo llama la atención de esta saga, y creo yo que es el factor más significativo en la misma, es el concepto con el que trabaja, el cual llama muchísimo la atención, da un nivel de juego altísimo a sus personajes, y cuenta con un lore increíblemente bien pensado por detrás. La premisa principal es la siguiente: 7 magos deben de luchar entre sí invocando a 7 siervos, que son representaciones de historias o personajes míticos, cada uno bajo una clase específica de entre las 7 con las que cuenta la saga, siendo Fate Zero y las variantes de Fate Stay Night las que utilizan principalmente esta premisa. Y aquí viene el primer giro de tuerca. Fate Kaleid puede no gustarte, pero si te interesaba la premisa inicial, estoy seguro de que como mínimo estarás interesado en cómo maneja esta obra dicha premisa, siendo que, en este caso, esos 7 espíritus actúan como enemigos para la protagonista, y con cada uno que vence obtiene una carta de la clase de su rival, con la cual puede adoptar su forma y obtener sus habilidades. Y lo mismo va con el resto, independientemente de si al final acaben gustándote o no, es innegable que cada una a su manera, con tan solo jugar con la premisa inicial, consigue atraer muchísimo las expectativas del espectador. En Fate Apocrypha, en lugar de ser 7 Masters y 7 Servants, son 14 de ambos divididos en 2 equipos que luchan entre sí mientras un Servant de una 8ª clase actúa como intermediario. En Fate Extra Last Encore, cada uno de los 7 maestros es dueño de un piso completo dentro de un mundo virtual, teniendo al protagonista que ir derrotándolos uno a uno para poder acceder al último piso. Y en Carnival Phantasm se burlan del concepto en sí mismo y lo transforman en una carrera de autos al más puro estilo de los coches locos, donde cada grupo de Servant y Master es un participante con un vehículo característico. Cualquiera de estas premisas podría ser interesante por sí sola, pero si de verdad consiguen llamar tanto la atención y crear tanto hype entre los fans, es porque venimos de la premisa inicial, y queremos ver cómo la manejarán esta vez. Lo cual, aludiendo a la idea que quiero transmitir con este vídeo, es mérito más de la franquicia en general que de cada una de estas obras individualmente. Pero esto no se queda ahí. El hecho de que Fate funcione de maravilla como franquicia viene de muchos más lugares que solo su premisa inicial. Hablemos por ejemplo de los Servant y sus poderes. En Fate, cada Servant representa a una historia, mito o leyenda, y sus poderes característicos, o sus nobles fantasmas como se los conoce en la serie, vienen determinados en primer lugar por la clase en la que hayan sido invocados y en segundo lugar
por la historia en concreto que estén representando. De este modo, Medusa, por ejemplo, no sería simplemente la encarnación del personaje mítico Medusa, sino que sería una representación de la leyenda de Medusa, siendo todas sus habilidades referencias a dicha leyenda, razón por la cual, por ejemplo, su noble fantasma es Bellerefón, habilidad con la cual invoca a un Pegaso, el cual hace referencia al Pegaso que nació de la sangre de Medusa al ser esta decapitada por el héroe Perseo, siendo el nombre de su habilidad Bellerefón debido a que este era el nombre que llevaba el héroe que montaba después de aquello a Pegaso. Como veis, no es tan simple como decir que Hércules es una representación de Hércules. Hay muchísima más historia detrás de cualquier mínimo detalle que os podáis imaginar. Pero el caso, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto referente al vídeo de hoy? Pues que el conocer estos datos, ya sea por interés propio, o porque sean mejor explicados en obras ajenas a la originaria de ese personaje en concreto, agranda las escenas muchísimo, siendo esto mérito de Fate como franquicia, y no de la obra de forma individual. Os pondré un ejemplo donde veréis bastante claro a lo que me refiero. Se vienen leves spoilers de Fate Apócrifa. Veréis, en esta obra hay una parte donde el Servant de clase Assassin, Jack the Ripper, tiene un breve enfrentamiento con el Servant de clase Ruler, Jan the Dark. En la obra en ningún momento nos dieron demasiado contexto de ninguno de estos dos personajes, de cómo funcionan sus habilidades, ni de qué pueden o no pueden hacer. Pues bien, la escena se da de la siguiente manera. Janne se encuentra perdida en la niebla de noche. Sabe que esa niebla es una habilidad de su enemigo, pero no sabe exactamente a quién se está enfrentando aún. En ese momento, Jack aparece de repente y, al grito de María de Ripper, le hace un corte en el costado a Janne, la cual, sin más, le devuelve el golpe, ante lo cual Jack se queda sorprendida por unos segundos antes de que la batalla prosiga. Esta escena no es nada del otro mundo, Fate Apócrifa tampoco la pinta como tal, y tampoco podemos entender a qué viene la sorpresa de Jack. Y después de esto, el episodio continúa como si nada importante hubiera pasado. Sin embargo, y siendo completamente mérito de Fate como franquicia, esta escena es espectacular, llena de tensión y con un desenlace que sorprende al espectador sin saltarse las reglas. Os explico. La habilidad utilizada por Jack, María de Ripper, se trata de un golpe fulminante que utiliza sus cuchillas para destripar rápidamente a su rival. Su nombre viene por María, la Madre de Dios, queriendo decir con ese nombre que es la técnica madre o la mayor de las técnicas de asesinato existentes. Hasta aquí más o menos todo bien, pero es que la cosa no se queda simplemente ahí. Esa técnica tiene una particularidad, y es que si se utiliza bajo ciertas circunstancias, su efecto cambia, pasando de ser un simple corte rápido a una maldición la cual mata al enemigo desde dentro hacia afuera, con un 100% de posibilidades de matar a la víctima. Y las condiciones que se deben de cumplir para que esta maldición se active son las siguientes: que sea de noche, que haya niebla y que la víctima sea una mujer, haciendo referencia con esto, obviamente, al asesino de Whitechapel, Jack the Ripper. Insisto en que estos son datos que no te da la serie, y solo los puedes saber si has investigado previamente por tu cuenta o los has leído en otra obra de la franquicia. Pero si los conoces, la escena cambia por completo. Al ver que las condiciones están cumplidas, y al saber a quién se enfrenta Janne, crea muchísima expectativa en el espectador de que llegue esa escena. Y cuando llega y ves que grita el nombre de la técnica, sabes cómo debería de acabar eso, lo cual crea tensión e incertidumbre. Pero entonces, ¿por qué Janne no murió tras ese ataque? Pues por razones, de nuevo, que no son explicadas. Y es que dentro de los Servant de Fate existe algo llamado resistencia a las maldiciones o resistencia a la magia. Y dependiendo de qué Servant estemos hablando y a qué clase pertenezca, esta resistencia será mayor o menor.
Esto es algo que, si mal no recuerdo, menciona por encima Saber en Fate Zero, pues resulta que Jan the Dark cuenta con un pack anti-maldiciones realmente poderoso. En primer lugar es de la clase Ruler, clase especial específicamente creada para actuar como intermediario de grandes conflictos, lo cual le confiere una resistencia mayor incluso que la de la clase Saber, la cual es la clase con mayor resistencia a maldiciones por defecto de entre las 7 principales. En segundo lugar es una santa, lo cual aumenta aún más esa resistencia al ser considerada como un ser más cercano a Dios. Y en tercer lugar, y para más Inri, en su historia particular, Juana de Arco fue una santa que no repudió a Dios ni siquiera cuando estaba siendo quemada viva por razones injustas, lo cual aumenta aún más dicha resistencia por ser considerada como la mayor santa entre las santas. Este conjunto de cosas volvió completamente inútil el ataque mortífero de Jack al estar basada la muerte segura de este en una maldición, razón por la cual Jack se encuentra perpleja al no saber cómo es que su enemigo sigue con vida. Como veis, una escena que no es para tanto de forma individual, si la miramos con el contexto que nos brinda Fate como franquicia, cambia completamente, y podría seguir así un rato, pero creo que ya podéis entender mi punto. Fate Extra pudo ser horrible, pero me encantó ver a Kotomine al principio siendo tan críptico como en Fate Zero, y me encantó ver a Nero proclamar como si nada que podría revivir hasta 3 veces, siendo esta una de sus habilidades en Fate Grand Order. Fate Apocrypha puede haber sido bastante irregular, pero esa escena con Jack the Ripper me encantó. Ver a Justice Lysrich von Einsberg me encantó gracias a que ya había oído hablar del personaje en Fate Zero y Fate Stay Night, y esto a su vez hizo que me gustara muchísimo más la apariencia de Iris Bill en Fate Grand Order, y definitivamente Emiya-san Chi Kyono Gohan o Carnival Phantasm no serían tan disfrutables de no haber visto antes a todos estos personajes matándose entre sí en Unlimited Blade Works, y Kuchulain no sería tan juzgando de no haberme salvado el culo tantas veces en Fate Grand Order, como de la misma manera la lucha contra Lancer en la película de Fate Kaleid no sería tan épica de no haber conocido a Keynes en Fate Zero, y saber que la carta que está utilizando le pertenece al Kuchulain de Fate Stay Night. Fate es una grandísima saga que se retroalimenta, y con cada nueva obra que sacan expanden más y más su mundo, haciendo que todas las referencias internas que tienen sus obras unas con las otras tengan cada vez más fuerza. Es una franquicia que vive del fanservice, pero sabe utilizarlo de maravilla. Es una serie de obras que te insta a ti como espectador a que seas curioso, que investigues relaciones, que te vayas a Wikipedia y te pongas a leer leyendas de héroes griegos o mitos de antiguos dioses. Y es por todo esto que a cada nuevo anuncio de la saga yo me encuentro mordiéndome las uñas, porque sé que, aun en el peor de los casos, todas estas referencias y lore interno van a seguir estando ahí. Y es que, aun si tan solo unas pocas de sus obras animadas llegan a ser realmente buenas, por todo lo anteriormente mentado, puedo decir, y creo que podré seguir diciendo siempre, que la saga Fate me encanta. Y nada más, gente, por lo pronto yo me despido aquí. Recordad darle like si os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar al tanto de las novedades del canal, y nos vemos en el siguiente vídeo.